posible que un sistema político, una guerra y una madre cruel se unan para fabricar, pieza por pieza, al asesino más prolífico de la historia? Hoy no vamos a hablar solo de crímenes, vamos a descender al sótano de la psique humana para entender a Andrei Chikatilo. No lo veas como el monstruo que terminó siendo, míralo primero como un niño que nunca tuvo oportunidad. Chikatilo es el resultado de una tormenta perfecta, una mezcla de biología dañada, una infancia bañada en sangre y un régimen que prefería ocultar la basura bajo la alfombra antes que admitir que el mal existía en su utopía. Prepárate porque para entender el final de sus 52 víctimas tenemos que viajar al origen, a un pequeño pueblo ucraniano donde el hambre era el único dios. En la época de Chikatilo, nacer en Ucrania era casi una sentencia de muerte. Andrei creció bajo la sombra del Holodomor. Imagina esto, un niño que no conoce el sabor del pan hasta los 12 años. Su dieta consistía en hojas, pasto y desesperación. Pero lo que realmente pudrió su mente no fue el estómago vacío, sino lo que su madre le susurraba al oído. Ana Chikatilo le contaba la historia de su hermano mayor, Stepan. Decía que Stepan había sido secuestrado por vecinos caníbales y devorado. Imagina el impacto psicológico para el pequeño Andrei. El prójimo no era un amigo, era un depredador o una presa. En psicología esto crea una distorsión de la realidad. El otro deja de ser humano. Aunque la historia de Stepan probablemente era un mito para que Andrei no se alejara de casa, se convirtió en su verdad fundacional. La muerte y el consumo de carne humana se instalaron en su inconsciente como una forma de poder sobre la escasez. Chikatilo nació en una desventaja biológica, hidrocefalia. Esto le provocó una incontinencia crónica. Imagina esta escena, porque aquí es donde nace su odio hacia la mujer. Cada vez que mojaba la cama, su madre no lo limpiaba con amor. Lo sacaba al patio, lo desnudaba y lo golpeaba frente a los vecinos. Aquí ocurre una fractura del ego. El niño aprende que su zona genital es fuente de dolor y ridículo público. Esta castración simbólica por parte de la madre creó un resentimiento volcánico. Al crecer, Andrei no podía tener relaciones sexuales normales. Su cuerpo se bloqueaba. El sexo se volvió sinónimo de fracaso. Esto nos lleva a lo que los perfiladores llaman impotencia psicogénica. Chikatilo no era impotente físicamente, sino mentalmente. Su cerebro necesitaba un estímulo extremo para romper ese bloqueo de vergüenza. Necesitaba que la otra persona estuviera en una posición de debilidad absoluta para que él, por primera vez, se sintiera fuerte. A esto hay que sumarle el trauma de la Segunda Guerra Mundial. Mientras otros niños jugaban, Andrei veía ejecuciones públicas y aviones bombardeando su aldea. Su padre Roman se fue al frente y fue capturado. Cuando regresó, el régimen de Stalin lo marcó como un cobarde por dejarse atrapar. Andrei creció viendo a su padre como un paria, un hombre sin honor. No tenía un modelo de masculinidad sano. En la choza familiar el espacio era tan reducido que probablemente presenció actos de violencia sexual o abusos de soldados hacia las mujeres de su familia. Aquí el sexo y la violencia se soldaron en su mente. Para él, la excitación no venía del afecto, sino del dominio. El cuchillo se convirtió en su herramienta de trabajo, un sustituto fálico. Como no podía poseer a una mujer de forma natural, decidió abrir los cuerpos para poseer lo que había dentro. Es una forma macabra de intimidad. Si no puedo amarte, voy a destruirte para ser parte de ti. Para entender cómo operaba la mente de Chikatilo, no basta con la teoría. Hay que ver la ejecución. Sus crímenes no eran ataques rápidos, eran rituales de descarga de frustración. Este es el caso que define su carrera criminal. Lena tenía solo 9 años. Chikatilo la encontró en una parada de autobús en Chakti. Aquí vemos su máscara de normalidad en acción. No usó la fuerza, usó la amabilidad. Le ofreció chicles, algo valioso en la carestía soviética. Cuando intentó abusar de ella en un descampado, ocurrió lo que él más temía, el fracaso físico. Su impotencia volvió a aparecer, y con ella la rabia. Al no poder poseerla como un hombre, la apuñaló desesperadamente.
En ese momento ocurrió el clic psicológico que mencionamos. Al ver la sangre, Chikatilo experimentó su primer orgasmo en años. Este es un caso de condicionamiento operante. Su cerebro recibió una recompensa química, el placer, asociada directamente al acto de matar. A partir de aquí, el asesinato ya no era un daño colateral, era el objetivo principal. El sistema soviético cometió un error histórico aquí. Ejecutaron a un hombre inocente, Alexander Kravchenko, por este crimen, dejando a Chikatilo libre para perfeccionar su técnica durante la siguiente década. A medida que avanzaban los años 80, Chikatilo se volvió más selectivo y brutal. Su zona de caza favorita eran las áreas boscosas cerca de las estaciones de tren. ¿Por qué el bosque? Psicológicamente, el bosque representaba el aislamiento que sintió de niño, pero ahora él era el dueño del territorio. Sus víctimas solían ser jóvenes que parecían perdidos o marginados, personas que el sistema no extrañaría rápido. En estos casos, Chikatilo ya no solo mataba, empezó a practicar la antropofagia, o sea, comer partes del cuerpo, y a extraer los ojos de sus víctimas. ¿Y por qué los ojos? Los expertos sugieren que Chikatilo no podía soportar la mirada de la víctima. El ojo representa el juicio, la conciencia. Al quitarlos, eliminaba el testigo y la humanidad de la persona, convirtiéndola en un objeto. Aunque también hay otra teoría que habla sobre la imagen que queda en el ojo de la víctima al momento de que es atacada. Chikatilo pensaba que su imagen iba a quedar en la retina de la víctima y de esa manera iba a ser capturado. Es también una teoría. Y ahora veamos el agente del canibalismo. Aquí es donde el trauma de su hermano Stepan cobra vida. Al consumir partes de sus víctimas, Chikatilo buscaba una unión total. En su mente distorsionada, si se comía a la víctima, ella pasaba a ser parte de él y nunca podría abandonarlo ni humillarlo. Era su forma enferma de combatir el abandono que sufrió de su madre. La policía estaba perdida porque buscaban a un loco, pero Chikatilo no estaba loco en el sentido legal. Era un psicópata organizado. Fue el psiquiatra Alexander Bukanovsky quien cambió las reglas del juego. Redactó un informe de 65 páginas donde describía casi con precisión quirúrgica que el asesino debía ser alguien con una infancia traumática, problemas sexuales y una vida doble. Cuando finalmente lo arrestaron en 1990, Chikatilo no confesaba. Pasó días en silencio. Fue Bukanovsky quien se sentó frente a él y en lugar de interrogarlo, empezó a leerle su propio perfil psicológico. Chikatilo empezó a llorar. Se vio reflejado en las palabras del doctor. Por primera vez en su vida, alguien lo veía de verdad. Confesó 56 asesinatos, casi con alivio, como si estuviera contando la historia de alguien más. ¿Pero cómo pasó desapercibido tanto tiempo? Porque Chikatilo era el ciudadano ideal. Estudió literatura, se casó, tuvo hijos y trabajaba en fábricas. Era el hombre que nadie notaba. La URSS era un sistema jerárquico y rígido, donde si seguías las reglas, nadie te preguntaba qué llevabas en tu maletín. Él cazaba en estaciones de tren y paradas de autobús, lugares de tránsito donde la gente era vulnerable. El análisis de Alexander Bukanovsky, el psiquiatra que finalmente lo hizo confesar, fue revolucionario. Él entendió que Chikatilo no era un loco delirante, sino un sadista organizado. Su placer no era solo matar, sino el proceso, el acecho, la captura y el control total sobre un ser humano, algo que él nunca sintió en su propia vida. Cada asesinato que cometía y del que escapaba funcionaban como un refuerzo positivo. Su cerebro recibía una descarga de dopamina que nunca había sentido. Se volvió un adicto. La falta de empatía no solo era falta de sentimientos, era una desconexión neurológica producto de años de trauma no tratado. En una sociedad que decía que la psicología era burguesa, Chikatilo era una bomba de tiempo que nadie quería desactivar. Cuando finalmente lo atraparon, no vieron a un genio del mal, sino a un hombre roto, lleno de tics, que lloraba como el niño que mojaba la cama. La tragedia de Chikatilo es que sus víctimas pagaron el precio de una infancia que el mundo decidió ignorar.
Andrei Chikatilo fue ejecutado con un disparo en la nuca en 1994. Pero su caso nos deja una pregunta incómoda. ¿Cuántos Chikatilos se están formando hoy bajo el abuso y el aislamiento? El mal no nace, se constituye ladrillo a ladrillo con el silencio de la sociedad. ¿Pero qué piensas tú? ¿Fue Chikatilo un producto inevitable de su entorno? ¿O hubo un punto donde él decidió abrazar la oscuridad? Déjalo en los comentarios. Suscríbete si quieres más contenidos sobre asesinos en serie y análisis psicológico. Y también déjame tus sugerencias para un próximo video. Nos vemos. Chau.